Padre, te damos gracias, te damos la gloria, Santísimo Rey. Hoy queremos poner nuestra vida en tus santas manos. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, en lo que meditamos. Hoy queremos venir delante de ti, Santo Señor, y como iglesia unida, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y te suplicamos, Santísimo Señor, que nos ayudes a partir de hoy a ser las personas que tú quieres que seamos. Te damos la gloria y disponemos nuestro corazón para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir en este tiempo. Vivimos tiempos peligrosos, Señor. Ayúdanos a pasar. En el nombre de Jesús. Amén. Llega el momento en que Saulo es derribado por el Señor en el camino a Damasco. Y allá en el verso 5, para recordar un momento, en Hechos 9, del 4 al 9, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Ay, perdón que ahí la invertí porque es que me había quedado mal impreso y puse la corrección donde no era. Pero lo importante de esto es que Saulo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Cuántas veces nos pueden hacer a nosotros esa pregunta? ¿Sabemos quién es el Señor? Si tú vas a tu trabajo, si tú estás de pronto aquí en la puerta de esta iglesia, o en la puerta de tu casa, o en la sala de tu casa, o en una cafetería, o en algún lugar hablando, dialogando con una persona, te sientas a hablar y saben que tú eres cristiano y te preguntan, te hacen esa pregunta, ¿quién es Jesús? Tú sabes responder, ¿quién es Jesús? Y el Señor le dijo a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y aquí tenemos que partir de una premisa. Nosotros, estoy hablándole a la iglesia de Cristo. Estoy hablándole a la iglesia cristiana. Estamos en un escenario cristiano donde nos reunimos hombres y mujeres que todos decimos ser cristianos. Y entonces, ¿cuánto nosotros con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestras decisiones, con la forma como tratamos a nuestro prójimo, cuánto hemos rechazado al Señor o cuánto lo perseguimos cuando decimos, a mí no me hable de esto, déjeme aquí tranquilo, yo veré cuando hago esto, yo veré cuando decido, no se meta conmigo? Y el Señor viene y nos pregunta, ¿sabes quién soy yo? Y nosotros debemos decir en nuestra oración íntima, ¿quién eres, Señor? Acordémonos que llegó el Señor, derribó a Saulo, que era un gran perseguidor de cristianos. Él era conocedor de las Escrituras, de la Torá. Él era gran conocedor. Él sabía lo que decía allí en las Escrituras y sabía muy bien
todas las predicciones, todas las profecías que hasta ese tiempo se habían escrito acerca de la venida del Mesías. El Mesías ya había venido y él no lo había creído. Por el contrario, se dedicó a perseguir a los cristianos, y Esteban, el mártir, cuando fue asesinado a piedra, tiraron las ropas, el manto de Esteban a los pies de Saulo, y Saulo se complacía en ello. En los términos judiciales de hoy, Saulo entonces hacía concierto para delinquir. Es decir, se confabulaba con otros, se unía con otros para perseguir a los cristianos porque querían acabar con ese movimiento de los del camino, como los llamaban hasta ahí. Nosotros debemos leer las Escrituras, detenernos, meditar en ellas y ver qué fue lo que pasó allí. El Señor le dice a Saulo: soy Jesús a quien tú persigues. Lo derriba. Saulo queda como ciego. Y dice que duró ciego durante 3 días y no comió ni bebió. O sea, el Señor lo mandó a ayunar y a orar, a meditar. Por eso es que debido a que nosotros muchas veces pasamos por las Escrituras ligeramente, como leer cualquier libro sin detenernos a meditar en nuestra propia vida acerca de lo que el Señor nos dice en el espejo de la palabra, por eso es que no vemos fruto, por eso es que llegamos al culto el domingo y nos dormimos, porque los espíritus de las tinieblas, los espíritus de sueño vienen y gobiernan sobre la vida y con un simple susurro ponen a dormir a la gente dentro de la iglesia para que no escuchen, para que la palabra no les permita entrar. Así lo impide el enemigo. Ese es un síntoma. ¿Te ha sucedido? A mí me sucedía en mis comienzos de vida cristiana. Ya no, hace muchos años dejó de sucederme. Pero en mis comienzos de mi vida cristiana, cuando yo era un bebé espiritual, eso me sucedía. Iba yo a la iglesia y apenas empezaba el pastor a predicar, inmediatamente me dormía. Y la noche anterior había dormido plácidamente. Entonces aprende esto. Si eso te pasa, ese es un síntoma de que eres un bebé espiritual y que no has crecido y que no le has permitido al Señor hacer la obra en tu vida. Entonces debemos aprender a responder no como Saulo. ¿Quién eres, Señor? No. Debemos aprender que cuando nos preguntan ¿quién es el Señor?, entonces nosotros podamos responder ¿quién es Jesús verdaderamente? Tú debes saber que Él es el Salvador. ¿Lo sabes? Que Él te salvó, que Él fue el Hijo unigénito de Dios, del cual el Padre se despojó a sí mismo, siendo Dios, y lo envió, y vino y se humanó, es decir, nació del vientre de una virgen y se hizo humano y habitó entre nosotros y vivió entre nosotros y se formó, creció, se desarrolló como nosotros y vivió como hijo del hombre. ¿Se acuerdan que él mismo decía de él mismo, he aquí el Hijo del Hombre? Entonces, debemos saber que Él es el Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él es el pan de vida, que Él es la vid verdadera. Acordémonos que nosotros somos los pámpanos. Y dice la Escritura que si somos los pámpanos separados de Él, ¿qué pasa? Nada podemos hacer y somos como flor del campo que se echa en el fuego y desaparece.
Debemos saber entonces que Él es el Señor de señores, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando te pregunten quién es Jesús, debes saber todo esto. Pero debes no solo saberlo, tenerlo como mero conocimiento, sino debe estar en tu corazón un fuego tan especial, un fuego tan grande, algo que ha sucedido en ti en una forma tan maravillosa que tú te expresas acerca de Él como el Hijo unigénito, sabiendo que no hubo nunca otro, ni lo habrá jamás otro Hijo unigénito que haya venido para darte vida, vida nueva y vida en abundancia. Como el Hijo amado, como la luz del mundo, como el admirable, como el consejero, como el príncipe de paz, como el Dios fuerte, el Padre eterno, como la puerta de las ovejas, el buen pastor, el que es la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, el Rey de reyes y Señor de señores. El que te dio a ti, el que te concedió el perdón de pecados y el que te dio la dignidad de ser llamado Hijo de Dios. Para poder hacer eso, ¿recuerdan la condición de mi prima? Ella no aprendió a hablar porque no podía oír. El problema nuestro no es que no podamos oír, es que no queremos oír. La condición de nuestra carne es esa. No queremos oír, no queremos disponer nuestro corazón. Entonces por eso el Señor dice, oigan al Señor. Y debemos estar atentos, debemos poner nuestros oídos atentos, nuestro corazón dispuesto para recibir del Señor la fuerza y el poder para vivir, porque de otra manera nuestro cristianismo no sirve para nada. Haríamos nosotros la cruz vana y todos los que están aquí conmigo, creo yo que somos salvos por la gracia de Dios. ¿Recuerdan las palabras cuando aparece allá en el monte de la transfiguración? Aparece Elías, aparece Moisés, ¿sí se acuerdan? Con el Señor Jesús. Y se oyó una voz que dijo, he aquí a mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y cómo terminó? A Él oíd. Entonces nosotros tenemos que ser entrenados en escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. ¿Se acuerdan que en el desierto el Señor envió el maná? ¿Se acuerdan qué pasaba con el maná? El maná era como una especie de hojuelas que caían ¿de dónde? Del cielo. ¿Y el Señor Jesús quién es? El pan de vida. Entonces el maná caía y había algunos egoístas, algunos avaros, algunos, ¿qué más se les puede decir? Codiciosos, que querían reunir más de la cuenta para guardar para el otro día, y cuando hacían eso, ¿qué pasaba con ese alimento? Se les podría, no servía para nada. O sea, lo único que les aprovechaba era lo de hoy. Era para el día. Pero eso era un simbolismo que el Señor nos dejó para la iglesia, para que entendamos que el maná nuestro es la palabra de Dios. Y como siendo la palabra de Dios, entonces yo no puedo coger, por ejemplo, el Salmo 119 y leérmelo todo hoy y ya quedé para todo el año listo. No, porque el Señor me da la porción de la palabra para el día de hoy, para que yo sea fortalecido hoy, para que yo sea guardado hoy, para que yo sea entendido hoy, para que yo tenga la revelación hoy, para que yo tenga la comprensión hoy, para que con ese poquito de alimento que el Señor me dio, entonces yo medite y camine con Él y mi vida
verdaderamente sea transformada en Él para la gloria de Dios Padre. Eso lo necesitamos todos y cada uno. Ustedes han oído decir por ahí, tengan cuidado, no se meta con el ungido de Dios. El ungido de Dios es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si la unción del Señor vino sobre mí, está sobre toda la iglesia. Si la unción de Dios vino sobre la señora María Arévalo o sobre Víctor Rincón, la unción de Dios está sobre toda la iglesia. No sobre unos sí y sobre otros no. No sobre el especial que lo llaman por allá en algún lado, el ungido de Dios, para que no se metan con él únicamente con intenciones por allá, que no sabemos. Y entonces la unción del Santo, la unción de Jesús, la unción del Hijo amado está sobre ti y sobre mí, sobre todos los que creemos, y por eso todos podemos ser edificados en Él. No importa cuál sea el nivel que tú tienes, el nivel que yo tengo, el nivel de mi esposa o de mis hijos o de mis hermanos, no importa, todos tenemos la unción del Santo, el favor de Dios, la gracia de Dios para crecer juntos. Ese es un privilegio precioso, ¿cierto? ¿No les parece? Entonces yo tengo que decirles algo, mis hermanos. Yo solo soy un instrumento en las manos de Dios. Yo me debo parar aquí como hijo de Dios, como siervo del Señor, y debo abrir mi boca únicamente para transmitir la palabra de Dios. No mis pensamientos, no mis argumentos, no mi posición respecto de lo que yo pienso o de lo que yo digo, sino del pensamiento de Dios, de la palabra de Dios, de la palabra que es viva y que es eficaz. ¿Me recuerdan ese versículo que dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores, a los que saben que son pecadores? Y que, ¿cómo es el versículo completo? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Juan? Los sanos, la gente sana. La gente sana, bueno, no, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ok. Entonces tú debes saber una cosa. Tú eres un instrumento en las manos de Dios, así como yo lo soy. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Es decir, tú eres un pecador que estaba enfermo, que necesitas arrepentimiento todos los días de tu vida. Y por eso dice la Escritura, ¿se acuerdan por allá? Ese no lo tengo allí anotado en el listado, pero dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sabías esto, hermano? Que Jesús en diferentes situaciones se asignó a sí mismo nombres que señalaban papeles especiales que estaba dispuesto a cumplir para las personas. Cuando Él dijo de sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre, lo hizo para enfatizar su humanidad, pero de la manera que lo utilizaba resultaba ser un anuncio de su divinidad. Porque Él vino a anunciar el reino de los cielos. Y empieza su ministerio, ¿y cómo empezó? Haciendo milagros. Entonces empezó mostrando su divinidad a través de su humanidad. Y por eso tú debes dar la gloria a Dios. Él también dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros, dice la Escritura, que debemos imitarlo a Él. Por lo tanto, nosotros no vinimos para ser servidos, ni para que el Señor nos sirva, aunque sabemos que el Señor
ha venido para servirnos y nos ha salvado y nos tiene su mano extendida, entonces nosotros debemos imitarlo a Él y debemos salir inmediatamente a servir. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Miren esto, hermanos. ¿Tú tienes los tendones rotos? Yo tengo los 2 tendones rotos, por eso me operaron mi hombro izquierdo y luego me van a operar el derecho. Pero como me operaron el izquierdo y ese es el que está inmovilizado, entonces yo tengo el derecho dispuesto para levantar mis manos al Señor. Pero esta iglesia no le gusta levantar las manos al Señor. Pero si fuera Diomedes, pero si fuera Elton John, pero si fuera, no sé, ¿cómo es que tú decías ayer? Bad Bunny, a esos sí se le levantan las manos. Miren todas las cosas que nosotros debemos empezar a cambiar. Hay algunas personas preciosas en esta iglesia que saben que el Señor es Dios grande, Dios todopoderoso, y vienen y alzan sus manos en adoración al Señor. Pero hay otras que no lo hacen. Es que ¿cómo se sienten? ¿Religiosos? ¿Sienten que los que lo hacemos somos fanáticos? No, estamos adorando al Dios vivo. Entonces no pienses nunca más de esa manera. Tienes que cambiar esa manera de pensar, porque el domingo nos reunimos todos juntos a adorar al Señor. Y a Él le agrada, como dice el Salmo, que levantemos nuestras manos, que aplaudamos, que cantemos alabanzas al Señor, porque eso agrada a nuestro Padre. En Juan 6:27 fue Jesús el que dijo: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Por eso fue que Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nos extendió la unción a todos nosotros. Él nos la dio y no nos la va a quitar. Nosotros los seres humanos damos regalos, pero a veces damos regalos y quisiéramos volver después de que nos recibieron el regalo, quisiéramos ir y decir: oiga, devuélvamelo. Cuando vemos que de pronto las personas no se lo merecen. Pero el Señor nos dio y nos va a seguir dando regalos que jamás nos va a pedir que se los devolvamos, aún a pesar de lo que somos nosotros. Y por eso debemos ser agradecidos con el Señor. En Juan 8:12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Él es la luz que nos ilumina todos los días de nuestra vida. Él es la luz que nos ilumina en el trabajo, en nuestras relaciones sexuales con nuestra esposa, en nuestras relaciones como padres y como hijos, en las relaciones que tenemos como miembros de la sociedad, en las relaciones de hombre y de mujer. En ese tiempo, en todo cuanto hacemos, Él está ahí, porque tenemos un Dios viviente, el Dios que está presente y jamás ausente. Amén. Recordemos que la luz es un símbolo de verdad espiritual. Jesús es la respuesta universal a la necesidad del hombre de verdad espiritual. ¿Te acuerdas cuando antes vivías sin Cristo? ¿Cómo era tu vida? Yo me acuerdo perfectamente. Yo tenía conciencia de pecado, pero sin embargo era un pecador consumado.
Yo cada que me emborrachaba, cada vez que hacía negocios equivocados, cada vez que me metía en cosas que no debía, cada vez que me estrellaba con el carro, cada vez que me pasaban cosas adversas, mi conciencia me acusaba, porque todos nosotros fuimos creados por Dios con conciencia de pecado. Pero era necesario que viniera la luz, que viniera Jesucristo a nuestra vida para que nosotros pudiéramos reconocer que necesitábamos la salvación, que necesitábamos ser sacados de las tinieblas y pasados a la luz admirable, para que entendiéramos, como ayer hablábamos con Juliana, que nos decía, oiga, yo no entiendo cuál es la gracia de las personas que fuman. No comprendo cómo una persona puede fumar. Ella jamás ha fumado, ella no entiende una persona. Y yo hoy en día digo, yo no entiendo cómo fui yo tan estúpido de haber durado 36 años fumando. No lo entiendo. Viví en una esclavitud de la cual el Señor me liberó. Pero ese milagro a mí no me sirve, sino para ese momento. Yo tengo que vivir mi vida de milagros hoy. Hoy deben suceder cosas maravillosas en mi vida. Hoy Dios quiere que sucedan cosas preciosas en mi vida. Hoy Dios quiere que sucedan cosas preciosas, maravillosas en tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere levantarte a ti como testimonio vivo para que hagas la obra de Él. Porque Él se engrandece, Él se glorifica a través de su obra. Porque Él mismo vino a traer su testimonio y nos dio testimonio de vida. Amados hermanos, Jesús es el método. Jesús es el mensaje. Jesús es el significado de vida para todas las personas del mundo. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él estaba resumiendo el propósito por el que vino a la tierra. En Juan 15:1 dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Recuerdan la segunda parte? Y vosotros sois los pámpanos. De la misma manera que ocurre con muchos otros de sus nombres, Jesús nos recuerda que así como los pámpanos obtienen vida de la vid y no pueden vivir separados de ella, entonces nosotros debemos aprender que dependemos por completo de Cristo para obtener vida espiritual. ¿Sabías esto? Mientras otros hermanos crecen mucho en su comunión con Cristo y conocen la deidad y sus atributos, es decir, conocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y crecen en la comunión con Él y se encaminan hacia la verdadera comunión con el Señor mediante la revelación de las disciplinas espirituales, tales como la oración, la meditación, el ayuno, la lectura de la Biblia, la memorización de versículos, el silencio, la espera, la paciencia, la comunión, la reflexión. Esos crecen. Hay otros que no hacen eso. Hay otros que pierden el tiempo en mirar la vida de otros hermanos a ver si encuentran en ellos el error a fin de convertirse en jueces y ni se dan cuenta que se están haciendo a sí mismos un terrible daño, primero a sí mismos y simultáneamente a la iglesia. Y nada menos que a la iglesia de Jesucristo, pero principalmente a la iglesia local. Y en eso debemos tener mucho cuidado, porque acordémonos que el Señor nos va a demandar de cuanto hagamos en esta vida. ¿Qué opinan, mis hermanos? ¿Está bien? Por supuesto que no, ¿cierto? Dios quiere en Jesucristo, quien está sentado a la diestra del Padre, llenarte de Él. Eso quiere Dios. Él quiere darte vida y la vida que te da es vida en abundancia y Él quiere llenarte
todos los días. Él quiere mostrarte, Él quiere enseñarte, Él quiere revelarte. Él quiere llevarte a niveles espirituales que tú no conoces. ¿Se acuerdan Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere llevarte a niveles espirituales que tú no conoces. Tú tienes que disponerte para que eso suceda. Porque hay muchos perdidos que necesitan de tu ayuda. Sin Él tú no puedes. En tus fuerzas no puedes. Luego de que Él te lleve a niveles espirituales, Él quiere introducirte en su comunión sin par para luego usarte como lo hizo con los primeros discípulos de su tiempo, es decir, los apóstoles. Él quiere usarte así como los usó a ellos. Los tiempos apostólicos terminaron, pero la iglesia continuó la obra del Señor. Y como miembros todos nosotros de la iglesia, entonces debemos cumplir con esa obra que el Señor nos encarga. Por eso hoy quiero enseñarte 4 pasos. Hoy son solo 4, pero en la vida cristiana tenemos muchos pasos para dar. Las escaleras son infinitas, pero hoy quiero enseñarte 4 pasos con los cuales si tú te propones a dar de tu esfuerzo, de tu sacrificio en lograrlo, te llevarán a experimentar una vida de progreso que te llenará de fuerza espiritual para que avances, crezcas y experimentes de primera mano que la vida espiritual es sobrenatural y allí Dios te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres eso? Entonces vamos a empezar. Número 1. Primero, sacrificio. En Mateo 16:24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Dice, si alguno de ustedes quiere. El Señor dice en su palabra que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Por lo tanto, tenemos la ayuda del Señor. Es decir, en nuestras fuerzas nosotros no lo vamos a hacer. Él lo hace con nosotros, pero quiere vernos a nosotros diligentes en el hacer. Dispongamos nuestro corazón. Señor, no sé orar, enséñame a orar. Y el Señor viene y nos enseña a orar. El Señor le dijo a los discípulos, velen para que no caigan en tentación. Y después volvió y los encontró dormidos. Y les dijo, no han podido velar ni siquiera una hora. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y los exhortó en amor. ¿Cuánto tú quieres ser seguidor del Señor? ¿Será que tus planes de cristiano terminan esta tarde después del servicio? Piensa en eso. El día lunes, el día martes, el día que te dedicas a tu trabajo cotidiano, entonces ya no eres cristiano. Ya haces como tú quieres, ni siquiera piensas, meditas, lees la palabra, haces un devocional, oras. Tienes que abandonar esa manera egoísta de vivir. Debes tomar tu cruz, es decir, tomar la palabra del Señor, mirarte en ella, descubrir lo que el Señor te dice allí que está mal en tu vida y corregirlo, dejar la pereza, por ejemplo. Dejar de mentir, dejar de robar, dejar de engañar, dejar de usar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para cosas viles. Dejar de embriagarte, dejar de practicar vicios, dejar de andar volando con tu mente a fantasías
que no te sirven para nada, sino para cosas nefastas en tu vida. Entonces tú tienes que despojarte de todo eso, tienes que abandonar esa manera de vivir, tomar tu cruz y seguir al Señor, porque Él te va a dar una vida en abundante que es productiva todos los días de tu vida, y tú eres el mismo creyente que en tu propia comunión con el Señor debes tener testimonio de Él y darte cuenta del poder de Dios experimentado en tu propia vida. Porque a ti no te sirve mi experiencia. A ti no te sirve mi testimonio. Tal vez mi testimonio te anime hoy un poquito. Pero tú tienes que tener y crecer con tu propio testimonio. Testimonio de vida, testimonio de que Cristo está operando en ti, testimonio de que otras personas se acerquen a ti y te digan, oye, algo está cambiando en ti, yo quiero de eso. Romanos 8, del 12 al 13 nos dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Y a veces algunos dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no soy mafioso, yo no soy un estafador, yo no le robo a nadie, yo soy una buena persona, soy cristiano, voy a la iglesia los domingos, yo voy y diezmo y ya, y llevo mi vida tranquila. Egoísta, y no se da cuenta que es un pecador consumado. Yo no ayudo a nadie porque no tengo. Yo no doy porque no quiero. Y nos llenamos de argumentos, mis hermanos. Debes saber que cuando has decidido sacrificar por tu vida por Cristo, tú vas a recibir una eterna recompensa. Y la eterna recompensa que tiene el Señor no tiene límites, es ilimitada. El Señor sabe lo que te va a dar y el Señor sabe de cuántas bendiciones te va a llenar si Él quiere aquí en la tierra y más en la vida eterna. En Lucas 18, 29 al 30 dice así: así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Miren esa promesa tan preciosa. Si tú vas a divertirte y te vas a embriagar, te vas de discoteca, vas a tener recompensa. ¿Sí o no? Y aquí la recompensa es, vas a morir. El que va y se embriaga, el que va y se mete en vicios, como dice el proverbio, aquel que se echa con rameras, y esto es para hombres y mujeres, ¿no? El que se echa con rameras genera su ruina, o sea, nunca va a prosperar, nunca va a poder levantar cabeza en ninguna cosa que emprenda. Y entiendas el término ramera. No solamente es prostituta a quien se le paga, a la que está en la puerta en la calle esperando que entre. No, prostituta o ramera es aquella mujer o aquel hombre que se echa en un lecho con una mujer que es casada o casado, que es promiscuo, que busca solo el placer sexual, que lo hace por intercambios. Y a veces nosotros creemos que porque no lo hacemos literalmente, entonces somos santos. Pero en nuestra mente, ¿qué estamos haciendo? ¿Ven? Sacrificio, punto número 1. Ese es el sacrificio. Y hay muchas otras
otros pasajes en la palabra que te llaman a que tu vida debes sacrificarla por el Señor, sabiendo que el Señor está contigo y que Él es el que te va a ayudar. Número 2, deseo espiritual. Esto es algo muy importante, porque yo en esta iglesia tengo que decirlo, amados hermanos, yo no sé. Algo pasa aquí que tenemos que romper. Y eso nace de los deseos. Yo deseo hacer discípulos. Yo deseo llamarte y te llamo y te mando mensajes. Yo deseo reunirme contigo para discipularte. Yo deseo tener una reunión para que nos conozcamos más. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión en la casa de mi hijo Juan Manuel. Él es pastor de esta iglesia junto con su esposa. Ustedes lo saben. Pero él necesita ser mentoreado. Él necesita ser edificado. Y entonces nos reunimos en su casa para conocernos en su nuevo estado, porque ese nuevo estado yo no lo conozco. ¿Y cuál es su nuevo estado? Que ahora es casado y que ahora tiene un matrimonio y que su hogar necesitamos ayudarle a que su hogar crezca. Y me sentí muy agradado junto con mi esposa. Vi a mi hijo Juan Manuel en silencio, sirviendo, poniendo la mesa, llevando los platos, lavando la loza, ayudando a su esposa en los quehaceres en la cocina, en absoluto silencio. Eso me agradó, eso edificó mi vida. Pero ¿saben cómo se llegó a eso? Mediante una comunicación y que llegamos a un encuentro. Pero hay hermanos aquí en la iglesia que yo les mando mensajes, mis hermanos, y les escribo, me quiero reunir contigo, quiero ir a tu casa, quiero que nos encontremos, quiero hablar contigo, quiero que seamos verdaderamente lo que el Señor dice, y resulta que nunca encuentro una respuesta. No me responden. ¿Por qué truncamos la obra del Señor si lo que queremos es llevar el amor del Señor? Aquí está la respuesta hoy. Número 2, deseo espiritual. ¿Sí? Salmo 42, 1, 3. Medita en eso. Dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. ¿Sabes qué les confieso, mis hermanos? Yo empecé, el primer día que empecé a pastorear esta iglesia, a predicar, fue como el 12 o el 15 o 18 de agosto, ya no me acuerdo bien, del año 2003. Van a ser este año 19 años. El primer sermón que prediqué, ustedes pueden creer que duré como 15 días encerrado en el estudio de esa casa y les voy a confesar y quiero que ustedes lo sepan. Señor, tú me llamaste como pastor y tu palabra dice que yo veré si yo lo creo o no. Entonces yo tomo la decisión de creerlo. Aquí estoy, Señor, lo creo. Ahora me toca ir el próximo domingo a predicar y yo no sé qué voy a decir. ¿Qué voy a hacer, Señor? Silencio absoluto. Lea la palabra. Lea la palabra. Yo no sé cómo se escribe un sermón. No sé cómo hablar. Yo he escuchado muchas veces predicar, pero ahora que me tocó a mí, inmediatamente en ese tiempo, me acordé, Saulo, Saulo, soy yo a quien tú persigues. Y entonces descubrí algo, mis hermanos. Lo primero que tuve que hacer fue empezar a confesar mis pecados. Fue empezar a pedirle perdón al Señor.
Y empezó a suceder esto que dice aquí, en este Salmo 42, del 1 al 3. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios, porque en la medida que yo iba confesando mis pecados y pidiendo perdón, el Espíritu Santo estaba iluminando mi ser y yo no lo sabía, y hubo luz para predicar el primer sermón. Y luego el Señor nos dice a mi esposa y a mí, no se preocupen, yo les enseñaré, yo les guiaré. Aquí estamos hoy, casi 19 años después. Salmo 38:9 dice, Señor, tú sabes lo que anhelo, oyes todos mis suspiros. Entonces, volviendo a ese tiempo, yo también cuando la alabanza que en ese momento mis hijos, creo, no sé, de eso no hemos hablado, pero creo que ellos también tenían resistencia al Señor. Y entonces cuando ellos todos estaban en la alabanza, yo me paraba al frente de ellos, la iglesia era muchísimo más pequeña, era un saloncito como este pedazo, y entonces yo me paraba al frente de ellos y yo sentía en mi corazón, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, tú sabes lo que yo anhelo. Y yo lo que anhelo es salir corriendo. Yo toda la vida he sido muy sincero con el Señor y eso es lo que tú debes hacer. A veces decimos, no, pero yo no oro porque es que no tengo nada que decirle a Dios. ¿Cómo que no tienes nada que decirle a Dios? Orar es hablar con Dios, ve y habla. Y yo le decía al Señor en ese tiempo, yo no tengo ganas de pararme ahí a predicar. Aquí tengo ya el sermón que voy a predicar mientras estaba sonando la alabanza. Pero yo en mi corazón decía, Señor, yo quiero salir corriendo de aquí. Yo quiero volverme allá al mundo donde antes estaba yo, allá era feliz, yo quiero irme para allá. Y cuando yo fui sincero, entonces empezó a suceder. Mi corazón, mi vida empezó a suspirar. Y el suspiro de Dios, el susurro de Dios empezó a moverse. Mire lo que dice ahí en Isaías 26:9. Y ahí fue cuando empezaron a suceder cosas preciosas que el Señor quiere que sucedan en tu propia vida. Te busco durante toda la noche. En la mañana busco de todo corazón a Dios. Deseo. Él va a poner el deseo, pero Él está esperando que tú des el paso para Él caminar junto contigo. Y hay enseñanzas equivocadas que yo no sé dónde las aprendieron. En esta iglesia nosotros no las hemos enseñado. Nosotros no hemos enseñado que te quedes ahí quieto y que Dios va a hacer todo en tu vida. Eso no lo hemos enseñado. Hemos enseñado es esto, que nosotros debemos buscar al Señor todos los días en manera permanente y cuando nosotros lo estemos haciendo, Él se une con nosotros y nos ayuda y nos lleva a deleitarnos en Él. Haz eso. Esfuérzate en hacerlo y Él va a poner el deseo en tu corazón. El deseo por responder, el deseo por ser discipulado, el deseo por no creer que te la sabes toda y que necesitas aprender, el deseo por cambiar tu vida porque no eres perfecto. Yo no soy perfecto, yo necesito ser mentoreado y por eso frecuentemente me reúno con pastores, amigos míos, que preferiblemente saben más que yo, tienen mayor experiencia que yo, tienen mayor conocimiento que yo y me reúno con ellos. Por lo menos busco que sea una vez cada 15 días, una vez al mes, como se presente, pero lo hago porque lo necesito. Tú debes hacer lo mismo. No te juntes con personas que no te edifiquen. No te juntes con personas que no edifiquen tu vida, así sean cristianos.
Si te juntas con ellos, júntate para edificarles su vida. Júntate para mostrar tu madurez, no para enseñorearte de ellos. Pero júntate con personas que tengan una estatura espiritual, que tú consideres que tienen una estatura espiritual superior a la tuya, para que tú seas beneficiado de ellos. Busca personas que sean humildes, que sean mansas, que tengan un carácter suave, que tú veas que se están dejando moldear por el Señor y permite que tu vida sea edificada. Humíllate, porque cuando tú te humillas, el Señor te va a exaltar. Primera de Pedro 2, del 2 al 3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Miren, hermanos, a veces creemos, y ese es un error que cometemos nosotros, todos estamos expuestos a caer en ese error. Creemos que como recibimos la salvación, el día que recibimos la salvación y nos mandamos bautizar, fuimos bautizados en el Señor, nacimos de nuevo, entonces ya somos cristianos, ya somos blindados y entonces ya no necesitamos más. Y mira lo que nos dice la palabra, necesitamos, dice, deseen con ganas. ¿Y cómo es ese desear con ganas? Pedirle al Espíritu Santo. Señor, tú dijiste que me enseñarías todas las cosas. Ven, enséñame, ayúdame. Yo quiero crecer contigo, Señor. Yo quiero tener experiencia plena de la salvación que tú das. Ayúdame a entender, revélame eso, Señor. Y dice, por eso dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Se acuerdan del clamor de Ana? Allá, ese clamor, vayan. Imagínense a Ana entrando en el templo con la cabeza agachada y llega y se postra frente al altar y empieza a orar. ¿Y el sacerdote qué hizo? Elí fue. Él creyó que ya estaba embriagada y lo que estaba era derramando su espíritu delante del Señor. Eso debes hacer y vas a ver cómo Él pone el deseo espiritual en ti. Y luego me vas a contar. Luego tú mismo vas a decir, la experiencia que estoy teniendo es algo maravilloso, es algo magnífico. Estoy viviendo ahora sí la verdadera vida que Dios quiere que yo viva. Por favor, hermano, no sigas viviendo el cristianismo que has vivido hasta ahora, porque eso no sirve. Dios quiere una vida sobrenatural para ti. Dios quiere transformar tu casa, transformar tu hogar. Dios quiere transformar tu economía. Dios quiere que vivas una vida saludable. Dios quiere que tú seas miembro de una iglesia saludable. Dios quiere que su iglesia crezca y se multiplique, pero quiere tomar a una manada pequeñita como esta y llevarlos a una unidad tal que se prenda el fuego del Espíritu Santo. Eso quiere nuestro Señor. ¿Por qué? Porque te ama, porque nos ama a todos. Qué difícil nos cuesta, incluso a muchos, amar. Esta semana hablaba con mi esposa. Yo soy una persona que en el pasado fui muy fría. A mí me preguntaban, ¿dónde estabas? Allí. ¿De dónde viene? De allí. ¿Para dónde va? Para allí. Yo consideraba que a la gente no le importaba y por eso respondía así. ¿Pero por qué fue? Me puse a ahondar en mí y descubrí que es que desde niño yo no me acuerdo que mi mamá me haya abrazado. Yo no me acuerdo de los abrazos de un padre, aunque siempre estuvieron conmigo. Mis hermanos 4 menores, a ellos sí yo vi que mi papá y mi mamá los abrazaban, los besaban, los consentían, los sentaban en el regazo. Pero nosotros los 4 mayores como que no vivimos eso.
las circunstancias de la vida. No importa, no soy quien para ser juez de mis padres. Pero lo que sí sé es que eso generó en mí un carácter, una personalidad que me llevó a ser una persona muy fría. Pero ya como cristiano no puedo ser así. Yo no puedo decir, es que yo viví en mi cuna eso y por eso soy así. No puedo ser así, mi hermano. Yo tengo que disponerme al cambio y el Señor lo hace. El Señor pone un temperamento, un carácter. Dice que a Moisés le dio un carácter de hombre ¿qué? Manso. Un carácter apacible. A David le dio un corazón conforme al corazón de Dios. Y son semblanzas de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Por lo tanto, tú debes salir de esa frialdad, de esa falta de respuesta. Tú tienes que salir de allí porque el Señor es el que lo hace. Solamente pídeselo y Él lo hará. Al que pide, se le dará. Al que golpea, por lo tanto, pidan, golpeen, se les dará y se les abrirá. Amén. Punto número 3. Sed espiritual. Pregúntate, ¿tienes sed de Dios? Pueda que en este momento tú tengas sed de Dios. Pero ¿por qué no te haces esa pregunta esta noche? O mañana cuando te levantes. ¿Qué tanta sed espiritual tienes tú? ¿Qué tanta sed de Dios tienes? Salmo 42:2 dice, tengo sed de Dios, del Dios viviente. Entonces, hay una pregunta. ¿Tú sabes que Dios vive? ¿Sí lo sabes? Iglesia, sabes que Dios vive, ¿cierto? Él está vivo. Mira la creación. La creación se está moviendo, no está quieta. Todo el tiempo la creación de Dios es dinámica. Y por eso es que nos dice allá el Salmo, miren las obras de Dios, contemplen las obras de Dios y su creación. Mira los animalitos del campo. Mira el cielo, mira las nubes. Mira las ciudades. Nosotros vivimos en una ciudad. Aquí sí que aprendemos de Dios en esta ciudad. Acordémonos cómo era esta ciudad hace 20 años y cómo es hoy. Cajicá, ¿cómo era? No 20 años. Hace 15 años Cajicá todavía era un pueblito chiquitico. Cota. ¿Se acuerdan? Hace 20 años de ir de aquí a Cota era imposible. Porque esa carretera allá casi nadie se metía. Porque era toda destapada, toda resquebrajada. Eso era imposible pasar por ahí. Pero hoy ha cambiado. Esa vida, como el Señor transforma ciudades enteras, Él transforma toda tu vida en tu interior. Él lo quiere hacer. Él quiere poner esa sed espiritual. Por eso tú le debes decir, como dice aquí el Salmo, tengo sed de Dios. Así no la tengas. Dile al Señor, tengo sed de ti, te necesito, tú eres el Dios viviente. Ven a mí, Señor. Ven a mí, por favor, Señor. Dame esa sed porque yo necesito ser un verdadero hijo tuyo. No te quedes en ese lugar donde estás, porque Dios tiene muchísimo para entregarte en las riquezas espirituales que Él tiene para dar, que son inagotables, mi amado. Él lo está haciendo conmigo, Él lo puede hacer contigo. Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mira la oración tan profunda. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¿Han pasado por esa sequedad espiritual, mis hermanos? Sí han pasado, ¿cierto? Todos hemos pasado. Alguna vez todos, sin que falte uno solo, hemos dicho, no tengo ganas de orar.
No tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de volver, no me quiero congregar. Yo tengo esa resequedad, ese agotamiento donde no hay agua. Pero el Señor nos dice que vengamos a Él y le pidamos: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¿Y se acuerdan lo que dice un versículo que memorizamos? Tardará el Señor en dar respuesta a sus escogidos que claman a Él día y noche. Mire lo precioso que es nuestro Padre. Miren la hermosura de nuestro Señor. Hoy por eso es que yo entiendo, mis hermanos, yo he sido muy afligido por el dolor, sigo siendo afligido por el dolor. A muchos les he confesado, no me hacen los medicamentos. Yo me tomo 20 gotas de tramadol y no me quita el dolor. Pero Dios tiene un propósito en mi vida. Al afligirme, me está enseñando que cuando yo veo el dolor, así como veo el dolor, y aprendí a odiar el dolor, no a amarlo, sino a saber que es una amenaza fuerte para mi vida, entonces así debo aprender. Como odio el dolor, debo aprender a odiar el pecado. Porque el dolor en el cuerpo me ha enseñado a reconocer la riqueza tan hermosa que tenía cuando tenía salud. ¿Se dan cuenta? Antes yo no apreciaba que tenía salud. Antes saltaba, brincaba, rumbeaba, hacía lo que quería. Pero no sabía que la salud era un tesoro precioso. Hoy anhelo tener salud. Hoy anhelo fervientemente tener salud. Hoy cuando yo me despierto a las 11, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, agobiado por el dolor, y me siento en mi cama y me levanto a mover mis piernas, me salgo de mi alcoba y me bajo a orar, lo primero que le digo es al Señor: quítame este dolor, Señor. Tú lo puedes hacer. Sed espiritual. Si yo no estuviera siendo afligido, creo que no había llegado a los niveles que el Señor me está dando de comunión con Él. Y yo no sé si el Señor me va a sanar, no sé si el Señor me va a quitar este dolor, no sé cuál sea el tiempo de mi partida, pero lo que yo sí sé es que he aprendido a amar a mi Señor, a depender de Él y a glorificarlo a Él sin importar cuál sea la circunstancia de mi vida por la cual yo esté atravesando. Mientras esté vivo, daré la gloria a mi Señor y hablaré de Él, y eso hago en este momento frente a ti, mi hermano. Amós 8:11. Dice: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Eso está sucediendo. En este preciso momento, esa palabra se está cumpliendo. Eso está sucediendo en mi vida, eso está sucediendo en Colombia, eso está sucediendo en el mundo entero. Esta palabra profética hoy se está cumpliendo en muchos corazones. Anhélala tú para tu vida. Señor, yo necesito oír tu palabra porque necesito tener sed de ti. Amén. Pídele, ruégale a tu Padre, porque Él no te va a defraudar jamás. Los seres humanos sí defraudamos, pero nuestro Padre eterno no, jamás nos va a defraudar. ¿Por qué? Porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Ve a tu casa, mírate en el espejo, mira tus cejas,
Mira tus ojos, mira tu nariz, mira tu boca, mira tu rostro, mira tus manos y dale gracias al Señor porque ese diseño único de tu rostro, de tu identidad, fue Él el que lo hizo. Dale la gloria por lo que Él ha hecho en tu vida. Isaías 58:11. El Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Pidan eso al Señor. Pidan porque Él está dispuesto a dar. Pidan porque Él quiere entregar. No sean egoístas con ustedes mismos. A veces es como si alguien apareciera y dijera, mira, toma las llaves de este Ferrari. Y nosotros dijéramos, no, yo no quiero eso. Las riquezas del Señor son muchísimo más inmensas que un Ferrari. No nos alcanzamos a imaginar cuál es la riqueza que el Señor nos quiere entregar cuando el Señor nos está diciendo que Él nos guiará continuamente. Es decir, Él nos evitará cantidades de problemas en nuestra vida si aprendemos a tener una comunión con Él. Él nos dará lo suficiente y restaurará nuestras fuerzas y nos ayudará en el camino todos los días de nuestra vida. Porque Él es Dios. Porque Él es nuestro Padre, porque Él es el único que nos puede levantar. No hay otro que lo pueda hacer. Apocalipsis 7:16. Nunca más tendrán sed. Perdón, vuelvo a leer. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Amén. Anhelen. Él es el único que sacia tu sed espiritual. En el anterior punto, era el anhelo espiritual, ¿cierto? Este es el saciar de la sed espiritual. Ahora, el punto 4 es el crecimiento espiritual. Cuando tú buscas al Señor, jamás serás defraudado. Cuando tú caminas con el Señor te va a dar y el Señor te quiere usar para levantarte como líder, para que ayudes a muchísima gente. No te quedes con las pequeñas minucias. El Señor tiene muchísimo para poner en tus manos. Muchísimo. Deja ya de pensar en que tú ni mereces, ni quieres, ni deseas, ni anhelas. Cambia esa manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Porque no es cierto que Dios nos diseñó para que tuviéramos una vida miserable. No, Señor. Dios nos creó para que tuviéramos una vida, como dice la Escritura, vida nueva y vida en abundancia. Por eso dice, he aquí, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. Segunda de Corintios, estamos en ese punto 4 que se llama crecimiento espiritual. Segunda de Corintios 9, verso 10. Dice, pues Dios es quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Sí se dan cuenta?
cómo el Señor cambia nuestro corazón. ¿Qué saco yo con tener abundancia de la palabra si mi corazón es egoísta? ¿Qué saco yo con tener gran conocimiento de la palabra de Dios si mi corazón no quiere ir a darle amor a otros? Ah, no, es que yo no me relaciono con otros porque es que yo soy parco. Es que yo soy muy tímido. No, Señor, el Señor quita la timidez, el Señor quita ese corazón que es parco, el Señor lo quita y lo cambia por un corazón nuevo. Un corazón que quiere dar en abundancia. Él proveerá, Él aumentará los recursos. Es decir, Él te pondrá en ti el querer como el hacer. Pero tú no te debes quedar cruzado de brazos diciendo, no, es que aquí estoy esperando que el Señor me ponga el querer como el hacer. No, tú tienes que ser activo con Él, caminando con Él, haciendo, por ejemplo, lo que estás haciendo hoy. Muchos no pudieron venir, muchos no quieren venir, pero tú estás aquí. Amén. Gloria al Señor por eso. Efesios 4:15. Y vamos llegando a la conclusión. Efesios 4:15 nos dice, en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y miren este secreto tan precioso que el Señor aquí nos entrega. Hay personas que se acercan a los pastores y les dicen, hola pastor, y los abrazan, ¿no? Así se les acercan todos sonrientes después de que termina el servicio un domingo y lo abrazan y le preguntan, pastor, ¿por qué se le va tanta gente de su iglesia? ¿Tú eres iglesia? Iglesia, ¿tú eres iglesia? Amén. Entonces, lo que debemos hacer es esto. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Es decir, cuando tú, Víctor, cuando tú, John Jairo, cuando tú, César Marino, José, cada uno de ustedes se parece más y más a Cristo, entonces empiezan a entender que ustedes dependen de la cabeza que es Cristo, que es la iglesia, y entonces van a empezar a amar a su iglesia y a servir en ella con toda la fuerza de su ser, porque Dios les da ese entendimiento. Pero si se dan cuenta que el cristianismo entonces es una vida activa, no es una vida muerta. ¿Desean esa vida? Amén. Hebreos 6:1. Así que dejemos de repasar. Miren la exhortación que nos hace el Señor. Ojo con esto. Dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Y mire el énfasis que nos hace la palabra. No puede ser que sigamos en las mismas. No puede ser que a estas alturas, después de haber creído en el Señor, después de habernos bautizado, después de haber recibido al Señor, después de haber recibido lo que el Señor nos ha entregado durante años y años y años en la iglesia, que todavía nos levantemos a decir, no, es que no tengo ganas de orar, no, es que no tengo ganas de servir, no, es que a mí no me gustan esos libros, no, es que a mí no me gusta esto ni aquello. No es tiempo de hacer eso. El Señor dice, actúa, levántate, esfuérzate y sé valiente, prepárate y haz lo que yo te mandé a hacer. ¿Por qué? Porque es que el Señor al que ama disciplina, y si el Señor te ama, te va a corregir y te va a doler. Entonces yo te lo advierto antes de que suceda. Amén. Pilas, hermano. ¿Quieres una vida abundante? El Señor te la está entregando.
te la está poniendo en bandeja de plata. Te la está facilitando muy bien. Acude al Señor. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Mire cómo el Señor te la está entregando. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Yo te amo, José, y sé que tú me amas. Pero los dos tenemos que amar a todos nuestros hermanos y mirar a ver en qué les podemos servir y ayudar. Pero asimismo debemos hacerlo todos unos con otros, mis hermanos. Nosotros tenemos que ya cambiar esa manera de pensar, tenemos que quitar ese disco que está mal puesto allí, todos esos pensamientos egoístas, todos esos sentimientos de que yo llego a la iglesia y a mí no me importa, yo no saludo a nadie, yo voy y me siento allá y punto, termina el servicio y yo me voy de aquí porque yo no tengo nada que ver con esta gente, yo vengo es a recibir lo que a mí me interesa. No, hermano, no es así. Mire cómo el Señor lo está diciendo, con excelencia moral, moral de Dios, no moral de la moral de los hombres. Excelencia moral, el conocimiento, ¿cuál conocimiento? El conocimiento de Dios, el control propio, ¿cuál control propio? El control propio que da Dios, el cual perseverancia, la perseverancia en la fe, la perseverancia en amar a nuestro prójimo, en amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque de esos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Porque el Señor es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Él fue el que dijo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque Él fue el que te amó primero. Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el pan de vida. Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Por eso debemos hacer sumisión al Señor. Es decir, humillarnos delante de nuestro Padre y permitirle que se corrija todo lo que está mal en nuestra vida. Conclusión. Debes aprender a escuchar a Dios y prepararte para verlo actuar. Amén. Si tú aprendes a escuchar a Dios, también debes prepararte para verlo actuar, porque vas a ver cosas grandes del Señor. Segunda de Pedro 1, del 8 al 10. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios los ha llamado a hacer y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ahora yo te pregunto para concluir, ¿tú ahora puedes decir con certeza, sé quién es el Señor?
Amén.